Saludos amigos, con ustedes Felipe Montilla. Bienvenidos una vez más a su programa Buscando Soluciones directamente desde el Canal 6. Tenemos, señores, que la campaña electoral, o mejor dicho, la precampaña electoral al interno del Partido Revolucionario Moderno está al rojo vivo. Está al rojo vivo por varios aspectos. Primero, la Junta Central Electoral advirtió sobre la campaña a destiempo en esa organización política y advirtió que eso es una violación a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, pero además advirtió que eso podría crear sanciones a los precandidatos, y nosotros estuvimos analizando cuáles son las sanciones que podría imponer la Junta Central Electoral a los precandidatos. Muy sencillo. Primero, la no aceptación de la candidatura, y segundo, una multa de dinero en efectivo. Creo que la más dura sería no aceptar la candidatura de los candidatos que están haciendo campaña a destiempo. Según la ley electoral y la ley de partidos políticos, para las elecciones del 28 habría que comenzar la campaña en las elecciones en julio del año 2026. Más sin embargo, los precandidatos del PRM ya tienen muchísimo tiempo en campaña abierta. Son 8, 9 o 10 los precandidatos presidenciales. Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud, José Francisco Peña, el director Nindotel, el amigo el doctor Guido Gómez Mazara y otros aspirantes. Ahora se tiró también la actual vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, que fue la última en tirarse al redil buscando la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Pero lo que le puso la tapa al pomo es las declaraciones que dio el presidente de la República, Luis Abinader, en esta semana, precisamente en el contexto de la semanal con la prensa. El presidente Luis Abinader dijo que los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno están abocados a cumplir con la ley de partido y la ley del régimen electoral, lo que significa que ellos no están cumpliendo con esas legislaciones. Pero el presidente Abinader fue un poco más lejos y dijo que los precandidatos y que el PRM, la dirigencia, debe de abocarse a elaborar una especie de reglas del juego, esa es la palabra, una regla del juego entre los precandidatos, de manera tal que todos se comprometan a respetar los acuerdos que podían derivarse de ese acuerdo. Eso me recuerda cuando José Francisco Peña Gómez y Jacoba Masluta, don Antonio, Salvador Jorge Blanco y otros precandidatos se disputaban la candidatura presidencial de ese partido. Siempre ha sido agria la precampaña del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora es revolucionario, es moderno, pero son las mismas gente que vienen del PRM. O sea, tienen la misma mentalidad, el mismo pensar,
y es que soy yo y debo ser yo y nadie más que yo. Y si yo no soy yo, pues entonces se fuñó todo. Por ejemplo, Carolina Mejía, la hija del presidente Hipólito Mejía, anda una campaña agresiva diciendo, oigan bien la campaña de Carolina, todos menos los que no son PRMistas. Óigame bien, está excluyendo a los precandidatos que no son del Partido Revolucionario Moderno, pero todo está inscrito en ese partido, todo está en ese partido, todos los precandidatos. Habría que ver a cuáles específicamente ella se está refiriendo, porque tiene una campaña agresiva. David Collado es del PRM, que yo sepa. José Francisco Peñaguaba es del PRM. Guido es del PRM. Y si se podría hablar de dos posibles precandidatos reformistas, que Hito y Eddie Alcántara, todavía esos dos no se han inscrito. Ahora, si ella se refiere a Raquel Peña, la actual vicepresidenta de la República, que no era PRMista, pero ahora sí es PRMista, porque todo está inscrito en el PRD, y además de estar inscrito en el PRD, son miembros de la comisión ejecutiva. Entonces, es del PRM. Entonces, esa es una interrogante. Cuando ella dice, tenemos que cuidarnos de los precandidatos que no son del PRM. ¿Cuáles son, Carolina, los precandidatos que hay aspirando y que no son del Partido Revolucionario Moderno? Habría que ver a cuáles ella se refiere, porque, repito, David es del PRM, todos son del PRM, todos, y repito, son miembros de la comisión ejecutiva. Carolina e Hipólito tienen una campaña agria dentro de la fila del Partido Revolucionario Moderno, y yo entiendo que cuando pase las primarias, cuando pasen las contiendas, que el partido, salvo cualquier método que elija para elegir el candidato, los precandidatos, ya sea encuesta, ya sea primaria cerrada, ya sea primarias abiertas, cuando elijan a un candidato, ese candidato va a contar y debe contar con los otros precandidatos, si no hay una división. Y en una división de partido nadie gana. Eso fue lo que le pasó al PLD, que le quisieron hacer trampa a Leonel Fernández, imponer un candidato, y Leonel se fue del partido. Entonces, si para mantener la unidad de una organización política, primero debe haber un discurso conciliador entre todos y los demás aspirantes, porque usted no puede pronunciar un discurso excluyente, porque entonces después, cuando usted, si a usted que lo eligen, ¿cómo usted llama a una persona que usted vive dándole patada y echándolo para afuera y barriendo para afuera? Entonces, no basta con que usted sea candidato, basta que usted sea candidato, pero que además de eso, usted cuente con el apoyo de los demás precandidatos de su partido, previa negociación y división de cargos, lógicamente, de acuerdo a la cantidad de votos que saque cada uno de los precandidatos. Pero ese discurso de que los que no son PRMistas no pueden ser candidatos, eso no lo entendemos, y queríamos saber, nos hacemos esa pregunta, cuáles son los que no son del PRM, del Partido Revolucionario Moderno. Repito, la ley de régimen electoral establece sanciones y establece plazos para que los candidatos, precandidatos, realicen
su campaña electoral. Hay plazos establecidos y eso debe ser respetado por los candidatos y los precandidatos, so pena de que la Junta puede aceptar o no esas candidaturas, invalidarlas, o cualquier ciudadano puede someter un recurso de invalidación de esa candidatura y el Tribunal Superior Electoral emitir una sentencia invalidando por violación de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Cuando el presidente dijo los precandidatos deben cumplir con la ley de partido y con la ley electoral, el presidente sabe perfectamente lo que estás diciendo. Y cuando el presidente dijo hay que elaborar un reglamento, una especie de acuerdo, una especie de reglas del juego entre los precandidatos, el presidente sabe muy bien lo que está diciendo, puesto que está informado del discurso de cada uno de los precandidatos de ese partido. Y el presidente está observando y está oyendo que hay discursos de algunos precandidatos que no son discursos. Dijo el presidente también que ese acuerdo, ese reglamento entre los precandidatos debe ser por dos razones: para cuidar al gobierno, proteger al gobierno y para proteger al partido. Porque si el gobierno fracasa, no hay candidato del PRM que gane. Y si se despalotilla el PRM, entonces tampoco va a ganar las elecciones en el 28. O sea que una cosa, el presidente está muy claro en eso. Una cosa tiene que ver con la otra. Conservar y preservar el gobierno y preservar la unidad del partido. Son dos detalles importantes. Ahora, ¿por qué el presidente dice preservar el gobierno? Puesto que todos los precandidatos, todos son funcionarios del gobierno, con excepción de Carolina, que no es funcionaria, pero es alcaldesa del Distrito Nacional y es una especie de funcionario. Así que en las manos de los precandidatos está el llamado del presidente a preservar el gobierno y preservar el partido para que el Partido Revolucionario Moderno se mantenga en el poder más allá del año 2028. Al presidente solamente le faltó una sola cosa: decir, los precandidatos que se pongan claro, que se pongan de acuerdo, porque hay que preservar el gobierno y el partido. Si no, voy a ir yo a las elecciones del 2028. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Bien, señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Recordándoles que este programa se lleva a ustedes como una cortesía de ARS APS, su seguro de salud, una empresa del grupo del doctor Alejandro Asmar Aponte. La semanal con la prensa, todos los lunes en el Palacio Nacional, después de una pausa de una semana por viaje del presidente que estuvo en 3 países. El presidente estuvo en Francia, estuvo en Suiza y estuvo en Brasil. El presidente comenzó su periplo por Suiza, específicamente en Niza, donde participó en un evento que tenía que ver con el océano o los océanos. Ahí el presidente habló del sargazo. Entonces, precisamente vi que en esta semana vino por, si me puedo buscar una foto ahí de sargazo, señor director, ¿cómo es? Sargazo. Entonces, entró con fuerza por Samaná. Vi un reportaje ahí. O
señores, que no se puede la gente ni bañarse. O sea, que es un problema grave, porque está el sargazo en Samaná. Entonces, ese fue uno de los temas que abordó el presidente allá en Niza, en Francia. Luego, repito, viajó a Ginebra para un evento de la OIT y luego invitado por Ignacio Lula da Silva en Brasil a un evento de carácter internacional con un grupo de jefes de Estado, de gobierno y ministros. Vamos a ver qué dijo el presidente en la semanal del pasado lunes. Adelante, señor director. Muchas gracias, bienvenido después de 2 semanas, porque estábamos en nuestra gira en esta pasada semana, que ese va a ser el tema de los 3 destinos que visitamos y las informaciones. Tres destinos y empezamos por Francia, por Niza. Yo quiero decirle que en Niza posiblemente, por cierto, Raquel se hizo muy amiga de Brillita ya. De verdad, hicieron buena liga. Y fueron excelentes anfitriones. Fueron excelentes anfitriones ambos. Y lo que pasa es que Raquel también se comunica, porque Raquel habla perfecto francés. Entonces tiene mucho mejor forma de comunicarse, pero fueron excelentes anfitriones. Eso fue el domingo, y ese mismo día tuvimos una cena que la brindó la pareja presidencial, con a los demás también presidentes que estaban presentes o presidentes de organismos multilaterales. Si pasamos la próxima. Esta fue la 3ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano. Y la verdad que en un momento Max me dijo que habían 30.000 personas. En total, fue una semana, nosotros apenas duramos 2 días, o sea, lunes y martes. Pero la conferencia Niza estaba prácticamente, había un evento en cada uno, en todos los salones de la ciudad. Y habían visitaron unas 30.000 personas, todos especialistas en los temas de océanos, la preocupación sobre también nuestros mares. Y logramos también importantes logros, como el caso de incorporar el sargazo como uno de los problemas principales que tenemos, porque ustedes saben que principalmente afecta a esta área. Yo quisiera que primero Paino y después Max puedan hacer una explicación de lo tratado allá y lo pertinente a nuestro país. Bien, buenas tardes. Bien, ahí veíamos al presidente dando las explicaciones de por lo menos la primera conferencia, luego fue la de OIT, donde él recibió un reconocimiento y además de eso participó en una importante conferencia. Ahí en la OIT, ahí estuvo reunido con los 3 sectores de la República Dominicana que tienen que ver con el área laboral: el Estado, los sindicatos y los patrones. Se dieron cita los 3, algo sin precedente, según informó el ministro de Trabajo, don Eddie Olivares. Vamos a ver una foto, señor director, que le mandé ahí, para que la gente vea. Ese es el sargazo en Samaná esta semana. Mírense ustedes cómo se baña una persona. Ahí no se puede ni bañar, ni puede andar en embarcaciones, porque ese producto se le penetra en los motores por abajo y fácilmente pues daña
los movimientos, los rodamientos de las embarcaciones. O sea que a simple vista, en apariencia, se ve que el sargazo es un asunto inofensivo, pero no es así. Es un problema para la República Dominicana y para el área del Caribe. Entonces, el presidente de la República logró incorporar ese tema para ser discutido, para ser incorporado y ser discutido por la Organización de las Naciones Unidas como un problema regional. Y eso va a permitir que vengan recursos a la República Dominicana para estudiar esa problemática y además de eso para buscarle solución no solamente aquí al país, sino en el área del Caribe. Esto es todo por el momento y será hasta la próxima entrega, si Dios lo permite.